Buenos días, mis hermanos y hermanas. Dios me los bendiga en este día del Señor. Saludo desde acá de la ciudad de Cartagena, la Iglesia del Poder de Dios. Y quiero compartir en esta mañana, como palabra del Instituto de Escuela Dominical, cómo entrar en el reino de los cielos. Cómo entrar en el reino de los cielos. Para eso quiero que me acompañen a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Y leo la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Padre bueno, Padre Santo, te pido que añadas bendición a esta palabra, que nos hables, Señor, que hables a tu iglesia, que le hables al mundo también, Señor, a cristianos y no cristianos que escuchan esta palabra hoy, Señor. Prepara los corazones de tus hijos y tus hijas, pero también prepara los corazones de aquellos que no te conocen aún, Señor, para que la luz de Cristo les alumbre, Señor. Bendito Dios, estamos aquí en esta mañana para alabar y bendecir tu nombre, Señor, para conocer más de tu palabra, Señor, para que la podamos vivir, Señor. Ponemos este momento en tus manos, Señor. Que seas tú guiándonos, Señor. Que seas tú hablándonos en esta mañana, Señor. Oh Dios bueno, oh Dios todopoderoso. Alabamos y bendecimos tu nombre. Exaltamos tu nombre, Señor. Yo te pido en esta mañana, Señor, que me des unción, Señor, y me des de nuevo para predicar tu bendita palabra, Señor. Oh Señor, háblanos en esta mañana. Háblanos a todos, Señor. Háblanos a todos en esta mañana, Señor. Bendito Dios, y que esta palabra, Señor, quede sembrada en nuestros corazones, Señor, porque tú eres un Dios santo, santo, santo. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra. Y declaramos, Señor, que tú estás en el hogar de cada uno de nosotros, Señor, porque tú eres, Señor, quien mora en cada uno de nosotros, Señor. Que tu presencia se manifieste en el hogar, en cada casa, Señor, donde escuchemos este mensaje tuyo, Señor. Bendito Dios, que la gloria, la gracia tuya esté con todos nosotros, Señor. Bendito Dios. Oh Señor, grande eres tú, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gloria y honra en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. El título que le coloqué a esta enseñanza, mis hermanos, es cómo entrar en el reino de los cielos. Estas palabras que acabamos de leer son dichas por nuestro Señor y son una advertencia para los que piensan que son verdaderamente cristianos, pero realmente no lo son a la luz de la Escritura. Estas palabras no son una advertencia para los que no pertenecen a una iglesia. Es una advertencia, mis hermanos, para nosotros, los que pertenecemos o decimos pertenecer a una iglesia, y es para asegurarnos si en verdad somos cristianos verdaderos, si en verdad realmente hemos tenido un encuentro con el Señor. Es muy importante que nos detengamos y nos acerquemos a esta verdad con un corazón
desprevenido y sereno. Abramos nuestro corazón en esta mañana para recibir esta palabra, para comprender cómo está nuestra condición como creyente ahora mismo ante los ojos de Dios. Hay muchos que van a las iglesias, que vamos a las iglesias y que vamos muchas veces, pero que no conocemos a Jesús, que no conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, para que la iglesia pueda ser un cuerpo, debemos llegar a la unidad. La única manera en que podemos estar unidos y llegar a ser uno como Cristo oró que fuéramos, la oración sacerdotal de Juan 17, es cuando todos nosotros seamos cristianos genuinos, seamos cristianos verdaderos, genuinos en Cristo. Es muy importante que examinemos cuidadosamente cómo está nuestra vida, cómo está nuestra vida. Observemos la escena en Mateo 7:22, en el versículo 22 de Mateo 7. Ahí hay una frase que dice, en aquel día. Esta frase es importante porque es una referencia a un día en particular que viene, en el que Cristo va a juzgar a todos, a la humanidad. La idea de aquel día está relacionada en la Biblia como el juicio. Una referencia similar a el día aparece con frecuencia en varios pasajes de la Biblia con relación al juicio divino. Por ejemplo, Joel, el profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 1, dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y en Mateo 7, 21, 23 se nos traslada al juicio final. Estamos ante el gran trono blanco, viendo a algunos de los que están cara a cara con Cristo en aquel día. Ellos le dicen: Señor, Señor, aquí estamos, Señor. Pedro le llama a este día el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. En 2 de Pedro 3:7 hace Pedro esta referencia. Y la frase de hombres impíos podría parecer dura en vista de hecho que estas eran personas religiosas que asistían a una iglesia, los que están ahí hablando con el Señor. Y hay un silencio aterrador en este juicio. Entonces se rompe el silencio con las palabras de Jesús, con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo dice en el Mateo 21. Aquí tenemos, mis hermanos, ante todo, el requisito para entrar al reino de los cielos. ¿Cuál es el requisito para entrar al reino de los cielos? ¿Cuál es ese requisito? ¿Cómo entrar una persona al reino de los cielos? ¿Cómo entra al reino de Dios? ¿Cómo puede estar en una relación vital con Dios? Bueno, ante todo, no es aquel que dice Señor, Señor, sino los que hacen la voluntad de Dios, quienes entran al reino de los cielos, quienes hacen la voluntad de Dios. Hay una historia muy interesante de 10 vírgenes invitadas a una fiesta en Mateo 25 del 1 al 13. 5 de ellas vinieron
y de antemano, con anterioridad, se habían preparado para traer el aceite y ponerlo en sus lámparas. Pero las otras 5 fueron insensatas y no prepararon nada. En Mateo 25:11, la puerta se cierra y las 5 que quedan fuera dicen: Señor, Señor, ábrenos. Pero el Señor de la fiesta responde: de cierto os digo que no os conozco. De cierto os digo que no os conozco. A todas las 10 vírgenes se les invitó a la fiesta. En un sentido simbólico, a ellas se les había predicado el Evangelio. Habían escuchado a muchas personas decirles: vengan a la fiesta. Esta es una ilustración del llamado de Dios que hace al mundo. Él está invitando a que vengan a su Hijo. Ellas se prepararon en la medida en que dispusieron sus lámparas, las 5 sensatas, y ellas hasta vestían las ropas apropiadas. Las 10, ¿verdad? Estaban invitadas, se vistieron, tenían sus lámparas. Incluso las 10 llegaron a la casa de la cita, de la fiesta, y sin embargo no consiguieron entrar. No entraron todas. Su llanto es similar a las personas de Mateo 7:21. Señor, Señor, ábrenos. Estas vírgenes estaban llorando, las 5 insensatas. Pero Él afirma que no es para los que dicen Señor, Señor, sino para los que hacen la voluntad de Él. Qué solemne advertencia, mis hermanos. Al final de la parábola de Mateo 25, Cristo dice: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. Mis hermanos, mi hermano, mi hermana, ¿puede darse cuenta de que no son los que desean entrar en el reino de Dios quienes necesariamente entran? Ni siquiera los que piden entrar son quienes lo hacen. Mis hermanos, no es suficiente pedir entrar al reino, no es suficiente desear entrar al reino, solo es suficiente ser obedientes a Dios para entrar al reino de los cielos. Dios ha establecido ciertas reglas para entrar en el reino. Deben obedecerse o no hay entrada. A menos que vengamos por medio de Jesucristo, no podemos entrar al reino, mis hermanos. Todas nuestras actividades religiosas y todos nuestros rituales carecen de sentido, no sirven de nada. Pedro, en Hechos 4:12, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, mis hermanos. Quiero contarles una historia en que había un hombre ciego en un puente de una ciudad. Él estaba leyendo su Biblia en braille para poderla leer, porque era ciego. Eso se hace tocando. Y mientras él leía Hechos 4:12, se perdió en el texto. Con sus dedos se perdió. Sin darse cuenta, por su ceguera, de las personas a su alrededor, continuó pasando sus dedos sobre una misma frase. Se pegó ahí sobre una misma frase, y esa frase era: no hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre. Un grupo de personas
que se habían unido a su alrededor, a medida que trastabillaba sobre las palabras, comenzó a burlarse de él mientras él palpaba su Biblia. Y él repetía: no hay otro nombre, no hay otro nombre. Pero había otro hombre, o un hombre parado a la orilla de la gente, del gentío, quien no se burlaba, sino que escuchaba lo que decía el ciego. Y aquella noche aquel hombre se alejó, fue a su casa, cayó sobre sus rodillas e invitó a Cristo a entrar a su vida. Aleluya. Un tiempo después, este hombre testificó en una reunión de una iglesia que lo trajo a Jesucristo fue un hombre ciego en un puente que trastabillaba sobre las palabras: no hay otro nombre, no hay otro nombre, y no hay otro nombre, mis hermanos. Así llegó ese hombre a los pies del Señor, cuando él se enteró de que no hay otro nombre, no hay otro nombre. No hay otro nombre aparte de Jesucristo, mis queridos hermanos y hermanas. Es solo a través de la fe personal en el Señor Jesucristo que usted, yo o cualquiera podrá entrar al reino de Dios. No podemos entrar por medio de nuestra emoción religiosa o de nuestros sentimientos santificados, solo mediante la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. La proclamación de labios sola no es válida, no sirve. Tiene que haber obediencia. No es solo decir con nuestros labios: Señor, Señor. Con esta expresión, Señor, Señor, llevamos a la conclusión de que estas personas se sorprenden. En realidad se impactan estas personas cuando el Señor está diciendo esto. Ellos dicen: ¿quiere decir que no vamos a entrar? Imagínense ese cuadro. Recordemos lo que Jesucristo dice en Lucas 6:46. Ya Él lo había dicho. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El Señor lo advirtió en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? No haces lo que yo te ordeno. Mis hermanos, Dios ha establecido el requisito para la entrada al reino de los cielos, y llamar a Jesús Señor o cualquier otro nombre no es suficiente. Hacer la voluntad de Dios es la solución. Hacer la voluntad de Dios. Se me puede preguntar: bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Jesús lo dijo en Juan 6:40. Jesús dijo: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, en el día del juicio. Esta es la voluntad de Dios el Padre. Juan 1:12 dice, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es lo que llamamos nacer de nuevo. Usted no entrará al reino por medio de la sinceridad, por medio de la religiosidad, por medio de sus buenas obras, por medio del servicio en la iglesia, ni siquiera por mencionar el nombre de Jesús. Allí se puede llegar al reino de los cielos, se puede llegar
solo por medio de la confianza y la fe personal en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos obedecer los mandatos de Dios? Es una buena pregunta. ¿Cómo podemos obedecer los mandatos de Dios? Jesús dice en Juan 14:15. Él responde a esta pregunta. ¿Cómo podemos obedecer los mandatos de Dios? Juan 14:15. Jesús dice, lo leo en la versión de la Biblia de las Américas: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Cómo vamos a obedecer los mandamientos? Amando a Jesús. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. La clave es amar a Jesús, mis hermanos. Y solo podemos amar a Jesús cuando nacemos de nuevo. Si nosotros no hemos nacido de nuevo, nosotros no podemos amar a Jesús. Ahora veamos el versículo 22 de Mateo 7. Ahí hay un llanto de aquellos que a quienes se les niega la entrada. Estas personas son impactadas. Dice, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estas personas están llorando, mis hermanos. Es triste este cuadro. Ellas creían que podían entrar al reino de los cielos, porque habían predicado, porque habían echado fuera demonios, porque habían hecho milagros. Mis hermanos, qué triste. Estas personas lanzan el grito y dicen: pero nosotros hemos hecho todas estas cosas, Señor. Hermanos, muchas personas van camino al infierno pensando que su desempeño religioso es suficiente para ser salvas. Millones de personas creen que su buena moral, yo soy bueno, yo no necesito de ir a una iglesia, no necesito a Jesús. Que sus buenas obras, que porque se bautizaron, que porque pertenecen o tienen la membresía de una iglesia, o porque tienen sentimientos religiosos, les permite entrar en el reino de Dios. No, mis hermanos. Habrá muchos obreros de las iglesias en el infierno. Esto es duro. Muchos pastores, y es triste decirlo, muchos maestros de las escuelas religiosas, muchos de ellos le dirán a Jesús: Jesús, somos nosotros. Nosotros predicamos en tu nombre. Qué cuadro triste de aquel día. Los que no entran porque todo lo que tuvieron fue el nombre de Cristo, sin tener una fe verdadera en Él. Qué triste verlos afuera llorando por ganar la entrada, como los que están ahí ese día. Esto me recuerda a las personas en los días de Noé, quienes deben haber estado haciendo lo mismo que está pasando aquí, golpeando ruidosamente la puerta del arca para entrar, para tratar de hacer saber a Noé que finalmente creyeron que sus palabras eran ciertas. Ellas quisieron pasar hacia adentro del arca, pero no lo pudieron hacer. Ni siquiera Noé había cerrado esa arca, la puerta del arca.
la cerró el mismo Dios. Cuando se dieron cuenta que el diluvio era verdad, quisieron entrar, pero ya no era posible. ¿Tiene usted solo una apariencia de piedad? De una persona piadosa, solo una apariencia. ¿Conoce al Señor personalmente? ¿Se ha visto a usted mismo de pie ante el gran trono blanco con sus débiles excusas? Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo era un principal de la sinagoga, del Sanedrín, del pueblo de Israel, era maestro. Cualquiera dice, no, ese es un candidato para entrar al reino de los cielos. Y Jesús dijo, no. Nicodemo, todo eso vale cero, lo que tú tienes. Y Jesús le dice en Juan 3:3 a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y más adelante dice en el versículo 5, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, no lo puede entender porque Nicodemo no entendía los milagros, las señales que el Señor hacía. Y él le dijo, el que hace esas señales tiene que venir de Dios. Y el Señor le dice, para que tú puedas entender esas señales, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué significa ser nacido de nuevo? Significa sencillamente recibir a Jesucristo y creer que Dios lo hace una nueva creación, lo hace nacer eternamente dentro de su familia, lo hace como un niño. Por eso Jesús dijo, el que no se hace como un niño no puede entrar al reino. El Señor tiene que hacernos a nosotros como un niño, una nueva creación, una nueva criatura, como dice Pablo. Mis hermanos, hay condenación para aquellos que están sin Cristo. Hay condenación para aquellos que están sin Cristo. Lanzar gritos hacia Dios en protesta es una defensa inútil. La voluntad de Dios es que recibamos a Cristo como Señor y como Salvador. Los que no lo han hecho así lanzarán gritos de dolor en aquel día, como estas personas que están ahí. Entonces el juez habla nuevamente en el versículo 23 de Mateo 7 y vemos la condenación de los que no tienen a Cristo. Aquí está Mateo 7, 23. Dice el Señor, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí llegamos a uno de los conceptos más importantes de toda la Biblia. Se representa con la palabra conocer. Este concepto es muy importante y es muy fundamental que lo entendamos, el concepto de la palabra conocer. ¿Qué significa para Dios conocer a una persona y no conocer a otra? Conocer no significa que Dios no es consciente de las personas. Dios no está diciendo aquí, no sé quién eres. No. Él sabe quién es cada uno de nosotros. Él cuenta los cabellos de la cabeza de cada uno de nosotros. Él sabe cuando cae un gorrión al piso, mis hermanos. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Entonces, ¿qué quiere decir Cristo, nuestro Señor Jesucristo, cuando dice, nunca os conocí? En 2 de Timoteo 2:19 se nos da una clave.
Segunda de Timoteo 2:19. Ahí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da una clave. Dice: conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Qué significa esto? ¿Qué trata Jesucristo de decir aquí en Mateo? La palabra conocer en la Escritura implica una relación de amor única. En Amós, el profeta Amós, capítulo 3, versículo 2, Dios dice: a vosotros, refiriéndose a Israel, a vosotros solamente he conocido. Y nos podemos hacer la pregunta: ¿es Israel la única nación de la cual Dios tiene conocimiento? No. Él conoce a todas las naciones, Él conoce a toda la familia, Él conoce a todas las personas. ¿Qué estaba diciendo ahí en Amós 3:2? Él estaba diciendo: yo tengo una relación íntima con Israel. El Antiguo Testamento se refiere al concepto de un hombre y de una mujer que se unen en una relación, que producen un hijo, y utiliza la palabra conociendo. Les doy un ejemplo. En Génesis 4:17 dice: y conoció Caín a su mujer. Nosotros no suponemos que él conoció a su esposa en el simple sentido de solo conocerla. Es algo más que esto. El versículo continúa diciendo: la cual concibió y dio a luz a Enoc. En otras palabras, conocer se refiere a la mayor y excepcional relación de amor posible. Debemos recordar que la Biblia dice que José no había conocido a María. Él no había tenido relación con ella. En Mateo 1:18 y 1:25 dice eso. Y por esta razón se conmocionó tanto al saber que ella estaba embarazada. Él se impactó y él quiso dejarla. La ley se lo permitía, la ley judía. Inclusive María pudo haber sido apedreada, donde José denuncie lo que había pasado. Y José debía escoger entre dos opciones: la apedreaba o se separaba de ella. Y usted sabe la historia. El Señor envió a su ángel para decirle que la aceptara, porque lo que ella tenía en su vientre era el Hijo de Dios y que había sido concebido por el Espíritu Santo. Y José creyó y aceptó a María. Ella estaba embarazada y él nunca la había conocido. La palabra conocer en el terreno humano implica una relación de amor único entre un hombre y una mujer. En términos de relación de Dios, la misma definición es correcta también. Es intimidad con el Señor. Pablo dice en Gálatas 4:9 que los creyentes somos conocidos por Dios. Gálatas 4:9. Él nos conoce. La belleza de nuestra intimidad con Dios es comparable, mis hermanos, con la de un hombre al conocer a su esposa. Esto es lo que vemos en las Escrituras. Dios se refiere a Israel como su esposa en Oseas, en el profeta Oseas. Y la iglesia se representa como la novia y Cristo como el novio.
en Efesios 5. Mis hermanos, nosotros tenemos una relación de amor íntima con Dios. Y esta relación se ilustra hermosamente en las palabras de Jesús en Juan 10:14. Juan 10:14. Jesús dice lo siguiente: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y la mía me conoce. Quiero que leamos, por favor vaya a su Biblia y vamos a leer Juan 10 y vamos a leer los versículos 14 y 15 de Juan 10 y los versículos 27 al 30. Pero quiero que hagamos algo. Mientras leemos el pasaje, vamos a sustituir, vamos a cambiar la palabra conocer por la palabra amor. Vamos a cambiar la palabra conocer por la palabra amor. Y quedaría de la siguiente manera. Juan 10:14, haciendo lo que vamos a hacer. Yo soy el buen pastor y amo mis ovejas y las mías me aman. Así como el Padre me ama y yo amo al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las amo y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Qué hermoso, mis hermanos. Qué hermoso, mis hermanos. Se da cuenta de la belleza y la intimidad de la relación de amor que tenemos con Jesucristo, con nuestro Señor Jesús. En Romanos 11:2 el apóstol Pablo dice, Romanos 11:2, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Mis hermanos, Dios predeterminó con nosotros, con su pueblo, una relación de amor si somos verdaderos cristianos. Si somos verdaderos cristianos. Tenemos una relación de amor predeterminada con Dios, al igual que la tuvo Israel y aún la tiene. La intimidad de esta relación de amor es tan hermosa, mis hermanos, que Dios se refiere a ella con el más grandioso de los términos humanos. Se refiere a ella como la consumación del amor entre un hombre y una mujer. Cuando Dios dice, yo conozco mis ovejas, cuando Cristo dice, yo te conozco, quiere decir que usted y yo tenemos una relación de amor íntima con ellos, con el Padre, con el Hijo. Qué concepto tan glorioso. Pero aquellos que no tienen esta relación de amor con Él, Él les dice, nunca os conocí. Ellos no tienen tal relación de amor predeterminada. Ellos no tienen tal relación de amor como la de las ovejas y su pastor, o como la de una novia y su novio. Ellos no tienen esa relación de amor. Hermanos, estar fuera de esta relación de amor especial es sufrir condena en el juicio final.
como está pasando en Mateo 7:21, que lo está ilustrando el Señor. El Señor dirá: apartado de mí. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia, mis hermanos! ¡Qué pena es que el cuadro final del juicio sea una trágica descripción de tristeza para muchos! Claro que va a ser de gloria para otros, como dice Romanos 2. Gloria y honra a los que lo obedecen. Todos nosotros estaremos ante Jesucristo como juez en el día aquel o en aquel día. Jesucristo reitera la condición para la entrada al reino: hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Muchos clamarán en aquel día: pero en tu nombre hemos hecho estas obras, hemos hecho muchas cosas. Pero el juez habla finalmente y dice: a ustedes los condeno, a ustedes los condeno porque nunca tuvimos una relación de amor, dice el Señor. Mis hermanos, el cristianismo no es una formalidad, el cristianismo no es una religión, es una relación de amor personal con Jesucristo, mis hermanos. ¿Tiene usted esta relación de amor con el Señor? ¿Conoce usted a nuestro Señor Jesucristo? ¿Y tiene una relación de amor con Él? ¿Y Él lo conoce a usted? ¿O la conoce a usted? Quiero terminar con esta ilustración. Había un actor en una sala de teatro a quien le pidieron recitar algo para el público. El actor se levantó y, siendo amable con el público, dijo: recitaré lo que ustedes me pidan. Recitaré lo que ustedes me pidan. Al principio nadie hizo sugerencia alguna, pero un anciano predicador que por casualidad estaba allí sentado al final de esa sala, se levantó y dijo: me gustaría escucharle recitar el Salmo 23. Me gustaría escucharle recitar el Salmo 23. El actor se sorprendió un poco con esto, pero como había dicho, como había manifestado su disposición de recitar lo que le pidiera, aceptó lo que el hombre le sugirió, le pidió. Y el actor casualmente conocía el Salmo, así que dijo que lo recitaría. Y recitó el Salmo 23 con perfecta elocuencia. Fue una interpretación magistral. Cuando terminó, toda la audiencia estalló en una ovación espontánea de aplauso. El actor creyó, el autor se imaginó que se desquitaría con el anciano por sugerirle recitar algo de la Biblia, y le dijo al anciano: ahora me gustaría oírlo a usted recitar el Salmo 23, recítelo usted ahora. El anciano no se negó al pedido, sino que por su amor a Cristo se levantó y recitó el Salmo 23. Su voz se quebró, su voz se entrecortó, y no fue muy hermosa. La interpretación tampoco fue muy buena. Cuando terminó no hubo aplausos, pero no quedó nadie que no llorara en esa sala después de esta interpretación.
Y el actor, emocionado, se puso de pie y dijo: señoras y señores, yo llegué a sus ojos, yo llegué a sus oídos, pero este anciano llegó a sus corazones. ¿Y saben por qué? Esta es la diferencia. Yo conozco el salmo, dijo el actor, pero este anciano conoce al pastor del salmo. Aleluya. Esa es la diferencia. Jesús, te amamos. Jesús, queremos conocerte. Queremos tener un encuentro contigo. Señor, ten misericordia de nosotros. Queremos tener una relación verdadera contigo, Señor, para que en aquel día, Señor, podamos entrar al reino de los cielos a morar contigo para siempre. Gracias, Jesús. Te amamos, Señor.